Vamos a ver la aplicación del método racional con esta cuenca de una quebrada que se llama La Perezosa. Está localizada en el departamento de Santander, en un municipio que se llama California. La trabajé hace como 2 años para un estudio ambiental para una mina de oro que queda localizada en esta zona. La cuenca se presta bien para el método racional porque tiene un tamaño inferior a 2.5 kilómetros cuadrados. Entonces vamos a ver toda la aplicación del método. Comencemos por el cálculo de las curvas IDF. Para esa cuenca obtuve los datos de precipitación máxima en 24 horas de una estación que se llama Betas El Pozo, que es la más cercana a la cuenca hidrográfica. Esa estación está localizada por acá en un sector cercano a la cuenca, aquí en Betas, entonces está relativamente cerca a la cuenca en estudio. Bueno, el IDEAN obtuve este registro que va de 1971 hasta el año 2016. No tenían datos de años más recientes. El estudio fue realizado en el 2018. Tenemos todos los datos de precipitación máxima en 24 horas. Aquí tenemos los registros anuales. Entonces, para aplicar el método necesitamos el promedio de los registros anuales. Entonces, aquí tengo el valor promedio de registros anuales, dándome un valor promedio de 40.63 milímetros. Entonces, con ese valor me voy al método simplificado para crear las curvas IDF. Entonces, las curvas IDF por el método simplificado. Estamos en la región andina, entonces vamos a tener unos coeficientes A, B, C y D de la región andina, que son 0.94, 0.18, 0.66 y 0.83. Son los coeficientes que vamos a aplicar en esta ecuación para la región andina. Y tenemos una precipitación media en 24 horas a nivel multianual, que es lo que nos dice aquí el método, de 40.63. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos tabular esta ecuación para periodos de retorno. Usualmente trabaja periodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 25, 50 y 100 años. Usualmente, pues el de 20 años no es tan común, todo lo más se trabaja 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años. Y esta ecuación debemos tabularla para diferentes periodos, para diferentes duraciones de lluvia. Entonces, lo trabajamos para duraciones de lluvia, que es la T minúscula, partiendo de 10 minutos. ¿Por qué de 10 minutos en adelante? Pues simplemente porque en la práctica no se trabaja con tiempos de concentración inferiores a 10 minutos. Si nos da un tiempo de concentración inferior a 10 minutos, trabajamos con el mínimo, que es 10 minutos. Entonces aquí se tabuló para tiempo de 10, 20, 30, 40 hasta 180 minutos, o sea, para 3 horas, 6 por 3, 18, 180 minutos. Desde 10 minutos hasta 180 minutos quedarían 3 horas. Ya pues lluvias superiores a 180 minutos también son poco frecuentes, entonces por eso no se tabuló para periodos superiores a 180 minutos. Bueno, entonces se ordena de esta manera la tabla y se tabula la ecuación para cada tiempo de concentración. Entonces aquí tenemos todos estos coeficientes como constantes. Tenemos el tiempo de la lluvia como variable, porque va a estar variando por acá. Y el tiempo del periodo de retorno también como constante. Entonces es simplemente tabular para cada periodo de retorno y arrastramos y vamos a tener el valor de cada periodo de retorno. Entonces es simplemente eso, tabular para cada periodo de retorno. Después de que tabulamos para cada periodo de retorno, pues tenemos que hacer una gráfica de intensidad, duración, frecuencia. Entonces esa gráfica la tengo programada por aquí en la otra pestaña. Entonces vamos a tener esta
axis intensidades y por esta axis a duración. Entonces vamos a tabular intensidad, que son estos valores que tenemos acá. Estas son las intensidades, que son el producto de tabular esta ecuación, y duraciones, que son estas que tenemos acá en minutos. Entonces vamos a tabular intensidad versus duración. Si vamos aquí a la gráfica, está tabulada de esa manera. Si pico alguna de las cuerdas y le doy, de las curvas, y le doy seleccionar datos, se me va a ir a la tabulación que tengo. Entonces es simplemente tabular la ecuación y después graficarlas en una sola gráfica. Entonces aquí tenemos las gráficas tabuladas. Y vamos a tener las curvas IDF. Entonces ya con las curvas IDF yo puedo irme con el tiempo de concentración y hallar la intensidad de lluvia para cada periodo de retorno. Ya después de obtener las curvas IDF podemos aplicar el método racional. Entonces el método racional, tenemos que el caudal pico del hidrograma es 0.278 multiplicado por un coeficiente C de escorrentía por una intensidad de lluvia que corresponde al tiempo de concentración y por el área de la cuenca. Entonces para la cuenca que tenemos aquí en estudio, en el ejemplo, si miramos el área en kilómetros cuadrados es 0.31 kilómetros cuadrados. Entonces nos vamos aquí al método, 0.31 kilómetros cuadrados. Ahora debemos obtener un coeficiente C o coeficiente de escorrentía que corresponda a las condiciones totales de la cuenca. Resulta que la cuenca tiene diferentes tipos de cobertura, no tiene una sola cobertura. Entonces debemos hallar un coeficiente C ponderado, ponderándolo con el área. Si miramos por aquí la cuenca, podemos ver que esta parte baja de la cuenca tiene una gran zona deforestada. Entonces es una zona sin vegetación. Por aquí tenemos una zona donde están las edificaciones de la mina. Entonces estaría también como zonas edificadas con algún tipo de edificación. Y tenemos una zona de bosques. Por acá esto es zona de bosques. Y además tenemos unas zonas que no son bosques, sino zonas de pradera, de vegetación baja. Entonces se debe obtener los diferentes tipos de coberturas de la cuenca y debemos sacar el área para esos diferentes tipos de cobertura.